Vamos a continuar con la jornada. Muchas gracias a todas y a todos por participar en esta jornada de sensibilización. Antes de nada, quisiera felicitar a la Asociación de Displasias Esqueléticas por organizar esta jornada, que creo que está siendo muy interesante. No he podido estar durante toda la jornada, pero creo que os estáis llevando unas muy buenas sensaciones de lo que hasta ahora se ha comentado. Nos toca ahora abordar una temática, yo creo que sumamente interesante para todo el ámbito de la discapacidad, para este colectivo en particular, que es todo el ámbito que tiene que ver con el empleo, el acceso al empleo y la necesidad incluso de una estrategia de empleo para las personas con displasia. Me acompaña en la mesa, tenemos un lujo de mesa, yo creo que tenemos un placer, la mesa con la que vamos a reflexionar y a compartir reflexiones sobre el empleo, sobre los retos de futuro, sobre lo que se está haciendo, sobre dónde están las barreras, sobre dónde podemos estar en este mundo del ámbito laboral tan cambiante, tan disruptivo, tan interesante, y por otro lado también con tantos retos y tantas cosas que afrontar en los próximos años, ¿no? El objetivo de esta mesa es fundamentalmente reflexionar sobre el empleo, identificar precisamente los desafíos de presente y de futuro y avanzar un poco en lo que pueden ser propuestas de acción para afrontarlo. En concreto, visibilizar o identificar aquellas barreras que están dificultando el acceso al empleo, promover estrategias, promover políticas públicas específicas dirigidas a una problemática muy concreta que tiene el colectivo, y ver también qué tipo de alianzas deberían fomentarse, promoverse y establecerse para hacer realidad el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno y el derecho a un trabajo significativo que haga que las personas con displasias consigan sentirse absolutamente realizados, absolutamente integrados socialmente a través del empleo. Como decía, tengo una mesa de lujo y creo que vamos a tener oportunidad de poder compartir muchísimas ideas y muchísimas reflexiones sobre lo que nos espera. Voy a presentar a la mesa, si os parece, y luego os doy la palabra unos minutos para que hagamos una introducción sobre esas barreras, qué normativa tenemos, qué experiencias hemos tenido hasta ahora, y luego, si os parece, os iré lanzando una serie de preguntas y entre todos intentamos contestar a cómo veis determinadas cuestiones específicas, ¿no? Pues en la mesa, y empezando por mi derecha, está Sara López González. Sara es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Seguridad Social y consejera técnica en la oficina de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, aquí en España. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Nair Gutiérrez Arnau. Nair, un placer tenerte en la mesa y compartir contigo esta mesa. Nair es jefa del área de programas de fomento de empleo de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del SEPE, una experta en políticas de empleo y de discapacidad y una persona con la que llevamos colaborando y trabajando desde hace muchísimos años, de una larga experiencia en políticas públicas de empleo y personas con discapacidad. Nos acompaña también Eduardo Jiménez. Eduardo, bienvenido. Eduardo trabaja en el área de desarrollo educativo y profesional de COCENFE, también con una larga experiencia, fundamentalmente focalizada en la gestión y control de proyectos de empleo y de la red de inclusión laboral de COCENFE. Bienvenido también.
Y Beatriz Ávila. Beatriz, un placer tenerte aquí. Beatriz también tiene una larga experiencia. Beatriz es arquitecta, sabe mucho de temas de accesibilidad y mucho de temas de responsabilidad social. Y actualmente es directora de Inserta Empleo en Asturias y Cantabria, sí, si no me equivoco, y coordina un proyecto práctico que luego tendrá ocasión de comentarnos, el proyecto Pisadas de Dignidad, ¿no? Bueno, como veis, una mesa absolutamente de lujo. Bueno, pues comenzamos con Sara. Sara nos comenta sus primeras impresiones sobre estas temáticas: el empleo, la discapacidad, los ajustes en el puesto de trabajo, las necesidades de identificar barreras. Sara, si te parece 10, 15 minutos. Me parece perfecto los que me deis. Muchas gracias, Sara. Yo lo primero de todo quería agradecer la invitación a estar hoy aquí a la oficina de la OIT para España. Lo primero que quiero decir es que os quedéis con la idea de en lo que trabajamos nosotros cuando hablamos del ámbito de la discapacidad. Nosotros, yo tengo una perspectiva quizás más teórica, luego os van a dar cómo se aterriza esto, ¿no? A nivel España, incluso a nivel de proyectos o más en la práctica. Pero bueno, quiero que entendáis cómo trabaja la Organización Internacional del Trabajo en toda esta materia. Nuestra organización es una agencia especializada de Naciones Unidas. A veces lo digo y parece que son cosas que luego no se aplican, ¿no? En nuestros países, que son compromisos que se adoptan por parte de estados, de gobiernos, pero lo que quiero que veáis es que no, que nuestras funciones son esencialmente normativas, aprobamos convenios, recomendaciones y después pues los estados los ratifican y tienen obligación de aplicarlos en los distintos países que lo ratifican, con lo cual quiero que veáis que realmente son obligaciones y que son derechos que surgen para las personas a raíz de toda esa norma que se hace desde la OIT. Para que veáis algunas de las normas principales, como os decía, que hacemos, os podría estar aquí hablando durante horas y horas sobre pues las distintas normas que hemos adoptado en la organización. Llevamos más de 100 años trabajando en el ámbito de la discapacidad, pero bueno, por motivos de tiempo me voy a referir básicamente a algunas de las fundamentales y que pueden tener más sentido cuando hablamos sobre todo de barreras en este caso. Por supuesto, estos compromisos internacionales que se han adoptado por parte de los Estados y que luego tienen que aplicar, pues han pasado principalmente, tenemos el convenio 159 sobre readaptación profesional de las personas con discapacidad. Este convenio es de hace muchísimos años, si le echáis un ojo son de los años 80 y España lo ratificó con obligación de aplicarlo desde los años 90. ¿Qué significa o qué importancia tiene? Ha tenido una importancia capital. El convenio 159, para que os hagáis una idea, y luego voy a hablar un poquito más de cómo desarrolla, aplica o qué podemos exigir nosotros como derechos y obligaciones, que a veces ni siquiera lo conocemos hasta que nos metemos en materia, pues exige el establecimiento de distintas medidas o los ajustes que llamamos razonables en el puesto de trabajo. Esto se establece como un verdadero derecho, no solo que las empresas lo tengan que aplicar cuando el Estado adquiere el compromiso, como digo, España lo ratificó allá por los años 90, sino que además obliga a establecer políticas en este sentido y luego a hacer una revisión periódica y actualización. Quiero decir, os he contado que es un convenio de hace muchos años, pues probablemente las políticas que se establecieron en su momento no tienen nada que ver con las que ahora, ¿no? He visto el tiempo, pues vemos que no se están cumpliendo o que es necesario actualizar o revisar. Seguramente luego pues nos hablen un poquito más de en qué punto estamos en la actualidad. Desde luego la OIT también trabajó profundamente en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006, cuyo artículo 27, me imagino que lo conocéis o lo sabéis o lo habéis oído, y si no, pues para eso estoy yo, para contároslo, es el que establece el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Nosotros trabajamos en toda nuestra actividad para garantizar un trabajo decente. El trabajo decente es un trabajo en condiciones de dignidad. A veces podemos pensar que únicamente es trabajo decente tener un salario adecuado, suficiente, que satisfaga nuestras necesidades. Bueno, eso es así, sí, pero también muchísimas otras cosas. Una jornada laboral adecuada, entorno de trabajo seguro y saludable y también un puesto de trabajo en el cual pues no exista discriminación y haya igualdad de oportunidades e igualdad de trato. Y aquí, pues
por eso os decía que trabajamos profundamente en esta cuestión, en dar dignidad a el trabajo, no solo hablar de cualquier tipo de trabajo. Por lo que he estado oyendo antes, habéis estado abordando a lo largo de la jornada esta idea de dignidad en el trabajo y, desde luego, pues estoy encantada de estar aquí porque es nuestro objetivo principal y razón de ser como organización, abordar y continuar trabajando en el ámbito del trabajo decente. Por otro lado, otro convenio al que me gustaría referirme, que también genera derechos y que es fundamental para las personas con discapacidad, es el convenio 190. Este convenio establece una idea de tolerancia cero con todas las formas, en este caso, de comportamientos inaceptables a nivel del lugar de trabajo que puedan considerarse pues violencia y acoso en el ámbito laboral. Nosotros, entre otras cosas que hacemos, porque no paramos, hemos hecho una encuesta a nivel mundial, a nivel global, en el año 2021, en el que pues hacíamos a prácticamente creo recordar 21 países de todos los continentes del mundo, una encuesta sobre cómo estábamos a nivel de violencia y acoso en el puesto de trabajo y bueno, pues cómo se podían dar estas situaciones de mayor riesgo. Desde luego, las personas con discapacidad encontrábamos en esa encuesta que en prácticamente todos los países de los continentes que respondían estaban en mayor riesgo de encontrarse ante esas situaciones de comportamientos inaceptables. Luego me referiré también un poquito más a este convenio 190 y los derechos que establece, porque a veces uno puede estar sufriendo en su puesto de trabajo pues este tipo de comportamientos o circunstancias y no saber que tiene un verdadero derecho a que se reconozca sus condiciones o que esté en el puesto de trabajo libre de violencia, acoso laboral y libre de discriminación. Además, bueno, pues por entrar un poquito más en esto, cuando abordamos la violencia y acoso, como decía, tenemos en cuenta especiales cuestiones o especiales riesgos, situaciones que pueden enfrentar, como es la discapacidad. En el caso de las displasias esqueléticas, aproximadamente encontramos 1 de cada 25.000 personas que están pues, con posibles limitaciones funcionales por esto en el mundo, pero además, por esta condición con la que se vive en el mundo, pero además cuando bajamos o bajamos a nivel de datos de país en el ámbito de la OIT, nos encontramos que, por ejemplo, no encontramos datos desagregados a nivel de España. Esto, por sí mismo, hablábamos de barreras, pues ya es una barrera en sí misma, porque nosotros siempre trabajamos bajo la idea de lo que no se conoce o lo que no se sabe, pues luego no se puede abordar y ver cómo avanzamos por un lado o por otro a nivel del lugar de trabajo y cómo se garantizan esas condiciones de trabajo digno. Entonces, sí, nosotros abogamos por la necesidad de que pues se siga trabajando en los datos estadísticos y desagregados en este sentido. Claro, en el ámbito de la Unión Europea también encontramos brechas de empleo, de las personas que enfrentan con discapacidad. Aproximadamente aquí sí que tenemos datos, quizás a nivel más global, pero nos vuelve a pasar lo mismo. Siempre hablamos de discapacidad en general. Antes lo oía justo antes de entrar y lo hablábamos, ¿no? Es que no tiene nada que ver una discapacidad de un tipo con una discapacidad de otro. Nos vuelve a pasar lo mismo. Siguiente barrera que encontramos y bueno, pues en la que seguimos trabajando en tener datos suficientemente actualizados y desglosados para, bueno, pues como digo, que esto en sí mismo no sea una barrera cuando hablamos también de entornos de trabajo que están preparados, ¿no? O entornos de trabajo más inclusivos. Bueno, pues desde luego nos vuelve a pasar lo mismo cuando hablamos del ámbito de la brecha salarial, que tampoco encontramos datos desagregados. Claro, en todo esto, ¿cómo trabajamos? O nosotros, ¿cómo lo vemos? Bueno, se habla un poco de la normativa que evaluamos o que elaboramos, mejor dicho, y cómo se aplica luego en los distintos países. Yo sí que me quiero referir en concreto a una cuestión fundamental, el derecho a los ajustes razonables en el puesto de trabajo. Creo que esto es fundamental y creo que es así lo vemos nosotros, lo trabajamos como un eje central cuando hablamos del trabajo decente, como uno de los ejes centrales. Es un derecho verdadero y es una obligación para las empresas, que a veces no lo conocemos, no sabemos ni cuáles son nuestros propios derechos, pues son derechos exigibles y de hecho, os lo decía antes, se establece en el convenio 159 de la OIT. Os empezaba a hablar de las normas que, como os decía, parece que luego no tienen aplicación en la práctica o no se aterrizan. Pues no, cuando el Estado lo ratifica, España se compromete, tiene la obligación de que luego en sus legislaciones, en sus políticas, pues también se establezca la necesidad de que las empresas se comprometan con este derecho de los ajustes razonables, es decir,
decir, son compromisos exigibles a nivel del lugar de trabajo. ¿Cómo definimos nosotros el ámbito de los ajustes razonables? Bueno, pues para nosotros son cualquier modificación necesaria, adecuada, que no suponga que sea razonable, una carga desproporcionada también para la empresa y que, por supuesto, permita realizar las funciones esenciales a las personas, en este caso con discapacidad, en condiciones de igualdad. Es decir, no son privilegios, son derechos que garantizan la igualdad. Y esa es nuestra idea, pasar a un sistema verdadero de derechos y en el que nosotros sepamos cuáles son y se reconozcan y se puedan exigir. Además, bueno, pues en esta idea de ajustes razonables, como os decía, claro, se tiene que tratar de medidas que efectivamente garanticen, pero que, sin embargo, no supongan una carga desproporcionada para la empresa. ¿Qué es una carga desproporcionada? Pues un mero inconveniente no lo es, porque a veces yo voy a dar charlas a distintos sitios, ¿no? A empresas, a trabajadores, y, sin embargo, oye, es que esto, bueno, es una medida. No, un mero inconveniente no lo es. Estaríamos incumpliendo con ese derecho que tenemos a la adaptación en los ajustes razonables en nuestro puesto de trabajo. Como decía, además, pues no solo un mero inconveniente, sino que habrá que analizar caso por caso en cada empresa y lugar de trabajo qué es un ajuste razonable, porque bueno, pues en ocasiones se deniegan, se rechazan y, como digo, esto no es no se puede rechazar ni como mero inconveniente ni tampoco atendiendo al caso concreto. A veces son medidas que están financiadas, subvencionadas, no hay coste. Nosotros tenemos estimado aproximadamente que el 60% de todos los ajustes que requieren, el coste es nulo, el coste es cero. Por tanto, a veces voy a charlas y me dicen, no, es que claro, esto es costoso, Sara. Bueno, no, la realidad es que el coste es cero y la mayoría de las veces cuando hay un coste está subvencionado, incluso financiado públicamente a través de distintas formas de financiación en los países, con lo cual no es obvio o no podemos ampararnos en eso para rechazar un ajuste en nuestro puesto de trabajo. Además, también, bueno, pues me gustaría mencionar un poquito qué más entendemos, ¿no? O cuándo podemos exigir este derecho. Desde luego, como decía, lo primero de todo habrá que evaluar. Nosotros siempre decimos, lo primero hay que evaluar qué medidas son las eficaces para que las personas trabajadoras, en este caso con discapacidad, puedan efectivamente pues desempeñar sus funciones esenciales en el puesto de trabajo. Funciones esenciales. Esto a veces es complicado en el ámbito de las empresas, determinar cuáles son las funciones esenciales. Si me impide mi puesto de trabajo, me limita desempeñar las funciones esenciales, yo podré exigir esos ajustes razonables que establece la normativa de la OIT. Nos volvemos a lo mismo. A veces encontramos casos en los cuales las empresas nos dicen es que esto no son funciones esenciales. Es importante que se detalle, por ejemplo, cuando se hace la oferta en el puesto de trabajo, suficientemente la descripción qué se entiende o qué funciones esenciales lleva el puesto de trabajo, y en el momento en el que estemos dentro de ese ámbito, pues podremos exigir que se lleven a cabo medidas eficaces para que no limiten nuestro desempeño en el puesto de trabajo. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero imaginaos una persona que es profesora, ¿no? En el ámbito del trabajo docente, pues a lo mejor mi función esencial, mi función esencial será impartir la clase a los alumnos. Ahí quizás yo necesite un ajuste razonable, pues desde, no sé, se me ocurre poner un taburete o cualquier otra cuestión que podamos necesitar. Sí, impartir la clase es función esencial, pero a lo mejor no lo es dar apoyo en las actividades extraescolares y se podrá encargar a otra persona del ámbito de la docencia o que esté otro compañero del lugar de trabajo. Habrá que delimitar suficientemente y ver cuándo yo sí tengo ese derecho a exigir que se realicen esos ajustes razonables en el puesto de trabajo. Como decía, además, ¿cómo podemos plantearlo? ¿Cómo podemos dar cabida, ¿no? a este derecho que efectivamente tenemos? Pues efectivamente lo primero de todo será formular una solicitud, ¿vale? En este caso la empresa o a nivel del lugar de trabajo para realizar esos ajustes razonables. Nosotros siempre decimos la solicitud, importantísimo, no nos pueden exigir en el ámbito empresarial que demos información sobre determinado diagnóstico médico que nosotros no queramos facilitar. Es verdad que a veces es esencial la cooperación o la coordinación también con la persona trabajadora sobre qué limitaciones encontramos o cuáles no, porque si no, no puede conocer
esas barreras. Pero lo que la empresa en ningún caso puede exigirnos es que facilitemos cualquier información relativa a nuestro diagnóstico clínico, incluso pedirlo al médico, en este caso de empresa, tampoco está permitido cuando hablamos de todo esto. ¿Quién analiza o quién estudia nuestra solicitud? Bueno, aquí siempre decimos nosotros pues, que es esencial que las personas de recursos humanos también tengan formación adecuada en esta materia, porque claro, si no conocen qué derechos tienen las personas trabajadoras, estos derechos que os estoy contando, o incluso no saben qué se puede exigir a nivel normativo. Sé que luego os va a hablar también Beatriz, que es arquitecta, pues también incluso formación a nivel de qué mobiliario es accesible, cuál no, qué necesitamos, qué podemos adoptar, pues eso también es esencial. Claro, en ocasiones en las pymes encontramos muchas dificultades porque no hay tanto personal, pero es esencial que aquí también, aunque se asigne esa solicitud de ajuste razonable a un supervisor, que es lo que se suele hacer, tenga esa formación necesaria y adecuada para que nuestro derecho sea efectivo. También, bueno, pues cuando hablamos ya de empresas más grandes, aquí sí que se puede asignar y nosotros decimos que es aconsejable asignarlo a una unidad o a un departamento determinado que tenga los conocimientos suficientes. Además, bueno, pues una vez estudiada, a veces pueden surgir conflictos en los que diga, oye, es que la empresa quiere rechazarlo, ¿qué pasa? Bueno, pues que tiene la obligación de realizarlo y si no, pues también se puede acudir incluso a un conciliador o un mediador que tenga la formación suficiente, objetiva, adecuada, que conozca cuáles son las obligaciones legales y, por supuesto, también es necesario pues, llevar a cabo una cierta actividad de formación y sensibilización a nivel del lugar de empresa, porque en ocasiones los compañeros de trabajo no asumen de forma adecuada estos ajustes razonables y es necesario que cuenten con la información y formación adecuada para que sean sensibles a qué necesidades tenemos todos para que desempeñemos nuestro puesto de trabajo en condiciones de igualdad. Por último, por acabar, que ya me han indicado que hablo muchísimo, sí que me gustaría decir, bueno, pues alguna cuestión como recomendaciones que nosotros tenemos a nivel de lugar de trabajo, más allá, por supuesto, de tener pues ese verdadero derecho que podemos nosotros exigir en el ámbito, pues encontramos muchísimas otras en la materia. Y por último, sí que me gustaría, pues como alguna recomendación y alguna cuestión de la que abordamos a nivel de OIT es medir. Porque si decíamos que a nivel estatal o de organismo internacional no tenemos datos suficientes, pues en ocasiones ni siquiera las empresas van a analizar cómo son o qué grado de inclusividad tienen. Hablamos de que prácticamente 1 de cada 3 empresas están midiendo cuál es su grado de inclusividad laboral. Es necesario realizar auditorías de accesibilidad en el ámbito de la empresa y también, después de realizar esa auditoría, establecer los ajustes que consideramos, como digo, razonables. En la formación, incluso en los contratos, antes de llevar a cabo esa contratación, pues que sí, la persona que va a asistir a la oferta de empleo o a la entrevista, pues también tenga los ajustes que considera necesario. Para todo esto, y ya me callo, tenemos en este caso una herramienta de autoevaluación que hemos realizado por parte de OIT, que siempre aludo a ella, pero que es esencial, que tienen las empresas a su disposición y pueden evaluar en qué grado están o en qué punto estamos para luego adoptar recomendaciones y ver y mejorar la inclusividad a nivel de entornos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tendremos oportunidad de seguir abordando estos temas en la mesa. Has puesto foco en un aspecto creo que fundamental y que creo que durante estos últimos años no se ha dado la importancia que tiene, que es todo el tema de los ajustes razonables. Una buena legislación antidiscriminación con un buen desarrollo de los ajustes razonables probablemente haría cambiar radicalmente la participación de todo el colectivo de personas con discapacidad en el empleo. Y yo creo que íbamos un poquito, bueno, con cierto retraso, pero bueno, ahora parece que sí que estamos poniendo el foco en ese ámbito muy, muy interesante. Tendremos ocasión de seguir profundizando en ese tema. Bueno, Nair Gutiérrez, como decía, es jefa del área de programas de fomento de empleo de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del SEPE. Nair, nos vas a hablar de la normativa española, de las políticas activas de empleo, de los últimos desarrollos interesantísimos que ha habido y también de la necesidad, en muchos casos, de colaboración con la experiencia, conseguir transformar las políticas de empleo para conseguir el derecho efectivo al acceso a un puesto de trabajo. Nair, 15 minutos si nos cuentas toda tu experiencia y todo tu conocimiento sobre las políticas de empleo. Gracias.
Bueno, gracias por la presentación, Pepa, gracias por la invitación, a Carolina, a Elisa, a todo el equipo que está organizando este evento. Y bueno, yo soy jefa de área en la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del SEPE. En el SEPE, como ustedes conocerán, se nos conoce más por las prestaciones que por las políticas activas, pero sí que tenemos ámbito de políticas activas de empleo porque las comunidades autónomas, que son las competentes para llevar a cabo las políticas activas de empleo, con presupuesto propio, con presupuesto cofinanciado, que pueda venir de Europa, y con el presupuesto que también se distribuye a nivel estatal, las políticas de las comunidades autónomas tienen que cumplir unos mínimos comunes, unas carteras comunes de servicios a los que se tienen derecho. Entonces, bueno, en primer lugar, reconociendo que no tenemos unos datos específicos de personas con acondroplasia, con displasias esqueléticas, no los tenemos específicos, no tenemos muchos datos específicos en discapacidad. En el SEPE se publica, nosotros tenemos una unidad que es el Observatorio de las Ocupaciones, que publica unos estudios sobre las diferentes ocupaciones, el mercado de trabajo en España, y dentro de esos estudios también hace anualmente unos estudios de colectivos. Por ejemplo, personas migrantes, situación de las mujeres, como digo yo, que no somos una minoría, las mujeres somos la mitad de la población, ¿no? O sea, minoría no somos, pero bueno, se hacen como de estudios con un enfoque específico de las dificultades que se puedan tener, ¿no? Entonces, el de discapacidad. Bueno, en el estudio nuestro de discapacidad se hace análisis de los datos del estudio del empleo de las personas con discapacidad del INE, que es el más amplio, que digamos que a nivel Administración General del Estado se hace. No teniendo datos específicos para personas con discapacidades ADE, pero viendo los generales, desde luego el reto, y eso está en toda Europa igual, es la tasa de actividad. O sea, el reto está en la tasa de actividad, sobre todo, es un reto, y es que hay muchas personas con discapacidad que es que no se declaran activas, no buscan empleo. Será efecto desánimo, será efecto de economía no formal, que aunque nosotros somos un país de Europa, nada que ver con otros contextos, pero bueno, tenemos también nuestra economía informal, que a lo mejor podemos tener a personas que están en la discriminación y que no salen de ciertos circuitos, ¿no? Pues está un reto ahí, porque la tasa de actividad de las personas con discapacidad pues está muy por debajo de la de personas sin discapacidad. La de personas con discapacidad estamos en el año pasado, la de actividad era el 35,5%, el de la población sin discapacidad el 78,8%. Estamos hablando que hay un abismo, ¿no?, en lo que es ya la mera búsqueda de empleo. Eso ya hay que pensar, ¿no? Hay que pensar por qué. Hay que pensar por qué, que no son circunstancias individuales. Circunstancias individuales las habrá, pero muchas son circunstancias colectivas, circunstancias sociales, sociolaborales. Entonces, bueno, en todo lo que es el proceso del empleo, luego está nuestra normativa. El SEPE pues lleva esa coordinación de la normativa de todo lo que es el Sistema Nacional de Empleo con las comunidades autónomas. Por una parte tenemos todo lo que es el acceso al empleo, pues desde la orientación. Yo no sé si ustedes han pasado algunos por servicios autonómicos de empleo, por la orientación, o si simple y llanamente directamente se han ido a los servicios de Inserta, quizá, ¿no?, porque hace una atención específica. Eso tenemos que verlo, ¿no? No tenemos, a día de hoy, nuestro director general comentaba que sí se está haciendo una especialización a través de los centros de orientación y emprendimiento, porque es un servicio que no se está prestando, un servicio especializado. Se presta, digamos, de una manera indirecta, porque los servicios públicos de empleo actuamos o bien directamente o bien mediante las colaboraciones con entidades públicas, con entidades privadas. Entonces, bueno, mediante programas de subvenciones, mediante proyectos, y muchas veces lo que se hace es, pues eso, generar una financiación para que quien tiene mayor especialización pueda dar el servicio, ¿no? Y una manera en la que hay un recurso público invertido para que se pueda dar el servicio de mejor manera. Entonces, esa es una de las formas, ¿no? Desde que comienza la orientación. Luego, el acceso al empleo. Como comentaba Sara,
los ajustes razonables empiezan desde la entrevista de trabajo, y el trabajo puede ser en el sector público o en el sector privado, porque la Ley de los Derechos, el texto refundido del año 2013 de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad establece todo lo que es el marco del empleo, ¿no? El derecho al trabajo de las personas con discapacidad para adaptarse a la Convención, al artículo 27 de la Convención, bueno, a toda la Convención y esa parte de empleo, pues la específica del artículo 27. Se establece que hay empleo en mercado protegido, empleo en mercado ordinario en España y que tanto uno como otro pues tienen una forma de incentivos que sería la parte de políticas activas de empleo por la parte del incentivo. Una cosa es la parte del incentivo, que es las subvenciones que puede haber, las subvenciones a la contratación, o sea, los empresarios muchas veces lo desconocen, pero los empresarios tienen mucho apoyo financiero para poder contratar a personas con discapacidad porque pueden tener bonificaciones a la contratación, de primeras pueden tener subvenciones, para lo que nosotros en normativa seguimos ahí con un término que no hablamos de ajuste razonable, en nuestra normativa hablamos de adaptación. Deberíamos hablar de ajuste razonable, porque es lo que dice la Convención. Pero bueno, está, digamos que un aspecto a mejorar, ¿no? Luego, en el mercado ordinario, todos los países firmantes de la Convención son analizados por las propias Naciones Unidas, por un comité, y hace recomendaciones el comité. Bueno, pues en el año 2011 España tuvo la primera revisión y fue de los primeros países que tuvo la revisión de lo que es la adaptación de la Convención, y en el año 2019 tuvo una segunda revisión de este comité y se hicieron unas recomendaciones a España, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esas recomendaciones deben orientar todo lo que es la normativa que se despliegue en España, pues lo mismo que a los demás países, pues también, ¿no? Les debe de orientar. Y se recomendaba al Estado que, de conformidad con la Meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se analizasen y se modificasen las leyes, reglamentos y políticas para promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a mujeres con discapacidad y a personas con discapacidad que viven en zonas rurales, para dar una llamada de atención a las discriminaciones interseccionales que se dan, ¿no? Luego, por otra parte, la otra recomendación era que se velase porque existan ajustes razonables. Con esa terminología, no adaptación, ajuste razonable, que la adaptación nos hace pensar siempre en accesibilidad física. En accesibilidad física, que me pongan un lector de pantalla, a que me pongan eso, un tema de regulación de los muebles, algo así, ¿no? Y también el ajuste razonable puede ir en las jornadas de trabajo, en el trabajo a distancia, ¿no? En tener las mejores condiciones para poder desarrollar, pues, en un ambiente de salud laboral, el trabajo para el que una persona ha sido contratada. Que sean accesibles los entornos laborales, que haya garantías administrativas y también especialmente en el caso de accidentes que hayan dado lugar a discapacidad en el lugar de trabajo. Y por último, que se adoptasen medidas concretas para aplicar plenamente la cuota legal establecida en la Ley de Contratos del sector público. Porque a veces, bueno, tenemos normativa bastante comprensiva, pero luego a veces lo que nos falla es la aplicación y el bajarlo, ¿no? El bajarlo y el aplicarlo. Entonces nosotros, en esto de tener normativa, efectivamente en el año 2023 se publica una nueva ley de empleo que por primera vez no es que nombre la discapacidad en sus artículos como, bueno, personas con discapacidad, colectivo más alejado del mercado de trabajo, no, ya dedica un artículo al acceso al empleo de las personas con discapacidad, todo lo que es pensando en las políticas activas de empleo. Y lo que viene a decir es que debe haber programas que tengan en cuenta la diferencia para que haya igualdad efectiva, o sea, para que si todos somos iguales y todos nos tratan igual, al final eso no es igualdad, eso es desigualdad porque no estás dando el punto de partida igual a personas que parten desde puntos de partida diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es muy importante. Yo cuando preguntaba eso, que si a lo mejor qué tipo de servicio han recibido, pues hasta ahora somos bastante generales dando el tipo de servicio. Cuando vamos a programas concretos se tiene que hacer
una colaboración, la cual está muy bien y de la cual podemos aprender mucho pues, por la vía de la evaluación. También en la Ley de Empleo habla de que se evaluarán las políticas. Todo lo que sean experiencias nuevas, experiencias con un enfoque innovador, experiencias que no es lo mismo que venimos haciendo muchas veces, pues efectivamente si no se tienen datos, si no se analizan, pues no sacamos todo lo que se puede sacar de ello. Yo creo que en esto va a ser muy importante escuchar a los compañeros de la mesa, ¿no? Porque ellos sí que nos van a hablar de un proyecto concreto y de todo lo que ha sido su análisis. Y que muchas veces los proyectos pues empiezan en pilotos, empiezan en experiencias pequeñas que luego, si son exitosas, se pueden escalar y que se puede ver mucho mejor con análisis cuantitativo, análisis cualitativo, cuánto de eficiente, cuánto de ajustado a lo que se quería, ¿no? Cuánto de resultado se consigue y en qué medida. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros en la normativa estamos teniendo en cuenta la evaluación, eso de poner la evaluación en un capítulo de una ley es algo novedoso. No teníamos la evaluación en ese despliegue. Entonces, esperemos que en los próximos años, en políticas activas de empleo, la evaluación tenga ya un papel más, que no sea puntual, que sea sistemática, que además en los organismos internacionales siempre todo se evalúa porque lo que no se mide no se puede conocer. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea programa, ver su utilidad social y poderlo extrapolar luego y aprender de ello es la mejor manera. Entonces, afortunadamente, con la colaboración con muchas entidades, eso sí que es una vía posible de poder hacer no solamente los programas generales para toda la población, sino luego programas que sean específicos, adaptados y con el punto en necesidades concretas. Respecto a normativa, ya saliéndonos de lo que es la Ley de Empleo, de nuestro Real Decreto 818, donde tenemos todo lo que son la Cartera Común de Servicios, que a cualquier persona le aplican. El año pasado también en otro Real Decreto se estableció pues el derecho de las personas con discapacidad de tener ese acceso a lo que son los programas y los servicios con un ajuste razonable. Eso está ahí. Y luego eso lo tenemos que cumplir todos, las comunidades autónomas, el Servicio Público de Empleo y la ley, pues bueno, estaría para cumplirla. Lo mismo que también estaría para cumplir la cuota de reserva, ¿no? La cuota de reserva, que es el principal instrumento, aparte de los incentivos, que hablábamos que en política activa de empleo existen todos los incentivos, un apoyo económico, un incentivo económico a todo lo que es los empleadores. Luego tenemos cuota de reserva. La cuota de reserva en España, la cuota de reserva prácticamente, bueno, tenemos un Real Decreto que tiene ya 20 años, tiene 2 décadas y el esquema es prácticamente el de los años 80. Claro, España ha ido cambiando. Seguramente la cuota habría que entenderla un poco diferente. Habría que ver pues, no sé, Francia están en un 6%, me parece, no sé si era el 6 y el 7, Alemania 5 o 6, que también han reformado hace poco tiempo. Entonces, bueno, digamos que a lo mejor ese 2% que empieza en 1982, pues habrá que pensar, ¿no? Que ya las empresas tienen otras capacidades, hay otros puestos de trabajo, hay mucha diversidad en los puestos de trabajo. En los puestos de trabajo se puede hacer un estudio de tareas para crear puestos de trabajo dentro de lo que es una estructura de empresa, que por supuesto en una empresa grande, con diversidad de puestos de trabajo, será más fácil, y en una empresa pequeña, que tenemos muchas en España por nuestro tejido empresarial, pues será un poquito más complicado a veces, pero que posible es, y que digamos que la tendencia en el entorno europeo es a tener esa ratio. Hay países que, por ejemplo, no tienen ni cuota, y según sus datos les funciona de alguna manera, pero bueno, digamos que las grandes economías de Europa todas tienen cuota, Francia, Alemania, y por supuesto incentivos. Y normalmente también pues figuras importantes para que haya un monitoreo, un seguimiento de cómo es esa inclusión laboral en la propia empresa. Por ejemplo, en Alemania tienen dentro de los órganos de democracia de la empresa, ¿no? Dentro de la representación sindical, a partir de un tamaño de empresa hay como un responsable de integración de la discapacidad. Ellos utilizan mucho el término integración, como un responsable de integración de la discapacidad.
cosa que nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Entonces, que son figuras que es verdad que en el derecho laboral, en otros países, pues bueno, han tomado la iniciativa de tener una institucionalización de esas figuras. Por ejemplo, en Uruguay, más ligado a derechos sociales, pero todo lo que es el acompañamiento que se hace desde los servicios públicos de empleo para la colocación de una persona con discapacidad, luego hay una persona que es un operador laboral, que se llama, que tiene que velar por qué está pasando con esa persona y cómo se está haciendo la integración en la empresa, para darle el apoyo a la empresa, porque también es una manera de liberarle de carga a la empresa, ¿no? De que la empresa, pues si es una gran empresa, tendrá especialistas de muchos perfiles, pero si a lo mejor es más pequeñita, pues igual no tanto. Con lo cual, bueno, siempre hay muchas estrategias que desde la política pública se pueden integrar dentro de nuestro ordenamiento. Nosotros ahora mismo, pues con las políticas activas de empleo se está avanzando, desde luego se reconoce la discapacidad en la ley actual de empleo, la de 2023, de una manera muchísimo más clara que en los textos anteriores. Es un avance y tendremos que seguir viendo cómo vamos avanzando, ¿verdad? Porque bueno, somos conscientes de que hay normativas que son de hace 2 décadas, 3 décadas y que el contexto de España ha cambiado. Así que nada. Muy bien, muchísimas gracias, Nair. Bueno, nos has dado una visión muy enriquecedora, porque además nos has puesto algunos ejemplos y algunas visiones y algunas cosas que se podrían hacer para mejorar nuestra propia normativa. Y desde luego has puesto el foco en algo importantísimo, que es el enfoque que tiene la actual ley de empleo, que bueno, pues cambia muchas cosas, y es verdad que las personas con discapacidad estamos bien reflejadas en esa ley, pero también el enfoque de la propia ley es un enfoque muy innovador, y el tema de lo que es la evaluación de las políticas de empleo y el poder evaluar y ajustar las políticas de empleo a las realidades, eso es innovador y absolutamente rupturista, porque estábamos acostumbrados a políticas muy estancas y de hace muchos años, y esa dinámica había que cambiarla. Enhorabuena por el tema de la ley de empleo, que yo creo que sí que se ajusta mucho más a la realidad, no solamente del colectivo de personas con discapacidad, sino a cómo está funcionando el mercado de trabajo y a las necesidades que hay. Muy, muy interesante lo que nos planteabas, Nair. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos, vamos a ir con la parte más práctica, quizás, ¿no? Los compañeros Eduardo Jiménez Serrano, que es del área de desarrollo educativo y profesional de COCENFE, también gran experto en el ámbito de empleo, muy conocedor de todos los programas de la red de inclusión laboral de COCENFE. Nos va a plantear un enfoque, ¿no? La visión social del empleo y la importancia de tener un empleo. Eduardo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pepa. La verdad es que, bueno, evidentemente yo también doy profundamente las gracias. Estoy un poco sobrecogido de la maravilla de gente que tenemos aquí y tan variedad, tan importante, y que todos hablamos un poco de lo mismo, y que yo creo que también es otra de las cosas que tenemos que tener en el horizonte, que es precisamente la capacidad de coordinarnos diferentes actores de todo lo que tiene que ver con la inclusión y eso, y la inclusión social, ¿no? Pues como decía Pepa, sí, ahora nos toca a nosotros, nos toca como un poco la visión social y el punto de vista de las organizaciones. Hemos oído a la OIT, hemos oído al SEPE, y bueno, respecto a la visión social, yo voy a plantearos, voy a ser rápido, voy a ser muy telegráfico, porque estamos todos un poco expectantes ahí con la presentación de Beatriz. ¡Qué presión! Ahora mismo. Bueno, entonces voy a explicaros un poco pues esta visión y cuál es el papel de COCENFE y qué hacemos nosotros al respecto, a través de 6 mensajes muy potentes, clave, ¿vale? Entonces, a ver... Vale. ¿Cuál es el primero? Que el empleo digno nace mucho antes de llegar al contrato. Para las personas con discapacidad y, bueno, evidentemente y de forma concreta para las personas con displasias esqueléticas, el acceso al empleo comienza con autonomía, movilidad, salud y confianza en sí mismo, ¿vale? Está claro, sin condiciones de vida dignas es imposible que haya un empleo digno. Este enfoque social del empleo implica reconocer que la empleabilidad comienza
con la autonomía personal, evidentemente, que el acceso a productos de apoyo, asistencia personal y servicios de salud es imprescindible y que promover la confianza en las capacidades propias es clave para activar los procesos de inclusión. Vale. Esta perspectiva salirá con el enfoque que tenemos en COCENFE sobre los derechos y el trabajo decente. Vale, ¿cuál es el segundo mensaje? Que no hay inclusión real con procesos aislados. Los itinerarios sociolaborales deben ser personalizados, sostenibles y acompañados en el tiempo. Es decir, que cada persona con ADE, necesita un camino hecho a medida. ¿Qué plantea COCENFE? COCENFE plantea desde la red de nuestros servicios de empleo, que yo creo que muchos y muchas de vosotros y vosotras conocéis, planteamos itinerarios que combinan formación, orientación y práctica siempre que es posible, que están adaptados a los tiempos y capacidades de cada persona y con acompañamiento profesional en todo el proceso. Este enfoque responde también al principio del plan estratégico que tenemos en COCENFE de servicios integrales centrados en la persona. La atención individualizada y personal seguimos pensando que es fundamental. Las herramientas que hay ahora, y más con la IA, imaginaros, o sea, pues yo siempre pongo el ejemplo de InfoJobs, que es una herramienta muy útil, pero no es personalizada, está bastante despersonalizada. Y creo que lo que nos da muchísimo valor a los servicios de empleo de las entidades es este trabajo precisamente personal. Vale. Otro mensaje clave. No basta con abrir una oferta, hay que hacerla viable. Aquí tiene mucho que ver los ajustes personales, que era lo que estaban hablando justo mis compañeras Sara y María. Y evidentemente, o sea, acompañar a las empresas es una condición básica para que la inclusión sea sostenible. Es verdad que no podemos forzar o obligar a las empresas a que lo sepan todo y precisamente parte de nuestro papel es orientarles y formarles para que eso, la inclusión laboral, que no sea solo contratar y ya está, sino que sea transformar el entorno y transformar el espacio donde la persona trabaja. ¿Qué hace COCENFE? Acompaña a las empresas para identificar barreras físicas, organizativas y actitudinales que pueda haber en la empresa, proponer soluciones concretas en accesibilidad y ajustes personales y desarrollar cultura inclusiva que perdure. Vale, esto es muy importante y aquí, bueno, os cuento así muy rápidamente que justo a este respecto el mes que viene vamos a activar en nuestro campus de formación, en Campus COCENFE, una parte específica y unificada solo para empresas que se llama llamar Campus COCENFE Empresas, que es eso, básicamente formación y apoyo a las empresas que quieran ser un poco más inclusivas. Una parte del campus que va a estar abierta para todas las empresas que quieran. Otro mensaje clave. Las entidades sociales no somos un complemento, realmente somos agentes esenciales y desde que trabajamos concretamente en el caso del empleo, está demostradísimo que somos imprescindibles para la inclusión de muchísima gente con discapacidad. La red asociativa es, como os decía, la infraestructura necesaria para que la inclusión sea real y llegue a quienes más lo necesitan. Y la inclusión no se decreta porque sí, se construye con alianzas, que compartamos mesa con la gente del SEPE, con la OIT y gente de la universidad, cada uno dentro de su papel y de su trabajo, es una alianza que es imprescindible también para conseguir el mayor grado de inclusión. ¿Vale? Bueno, como os decía, COCENFE es un movimiento asociativo, detectamos necesidades invisibles desde el sistema público, por eso colaboramos mucho con ellos, acompañamos a las personas con discapacidad desde la cercanía y la confianza y la igualdad. Somos entidades de personas con discapacidad para personas con discapacidad. Y facilitamos, siempre que podemos, recursos como productos de apoyo, formación, empleo y autonomía personal. ¿Vale? Este enfoque está alineado también con nuestros planes estratégicos. ¿Vale? También es cierto que, otro mensaje, no empezamos desde cero. Ya existen bastantes soluciones eficaces en formación, accesibilidad, apoyo personal, asesoramiento a empresas. Todo está en marcha y tenemos resultados. Evidentemente, no es ponernos ahora a inventar, sino coordinar y optimizar lo que ya funciona. ¿Vale? ¿Qué ofrecemos? Pues formación basada en diseño universal del aprendizaje,
programas de empleo con enfoque personalizado, como os decíamos, asistencia, accesibilidad de productos de apoyo, en fin, que nuestra red tiene muchos recursos a disposición pues, de la gente con discapacidad que los necesite. Vale, y este es mi último mensaje. He ido muy rápido, vamos a tener un montón de tiempo, pero así me gusta, un poco telegráfico ahí, para que no os dupáis. Vale, y este yo creo que es uno de los más importantes y que enlaza un poco con lo que va a contaros Beatriz a continuación, ¿no? La verdadera inclusión no se exhibe, se practica con dignidad. ¿Vale? Contratar per se no es suficiente. Lo que transforma es hacerlo bien y sin miedo a lo diferente, sobre todo desde el punto de vista de las empresas. Lo que de verdad genera riesgo no es contratar porque sí, es seguir excluyendo. Una empresa puede contratar, pero como decía Agustín antes en su presentación, es asimilación, no es inclusión. Puede que te contraten porque les hace falta, pero luego dentro de la empresa puedes estar excluido. Simplemente te han contratado por motivos puramente administrativos. Entonces, por lo que tenemos que luchar mucho, y es lo que hacemos, es precisamente por eso, por la inclusión, no por la asimilación. ¿Vale? ¿Qué denunciamos? Que era lo que os estaba diciendo. La contratación simbólica, solo por empresas que buscan imagen. Los empleos no decentes, también Sara hablaba mucho del tema del empleo decente. La inacción empresarial por desconocimiento o prejuicio, que también conocemos todos muchísimos casos. Y, por supuesto, el uso de personas con ADE en espectáculos denigrantes o en actividades que no son dignas. ¿Vale? Como propuesta, hay que incorporar con dignidad, adaptarse y dejar de temer lo que simplemente es diverso. Hay que transformar la cultura empresarial desde dentro y no solo a las personas. ¿Vale? Bueno, pues he sido rápido. ¿Os ha gustado? Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la rapidez, que también viene bien, ¿no? El se las gira para que luego nos deje un poquito de tiempo para contestar una serie de preguntas que os vamos a lanzar. Bueno, muy interesante todos los programas y el trabajo que hace COCENFE desde hace muchos años en sus redes de inclusión laboral. Los mensajes que nos ha pasado Eduardo, pues yo creo que han resumido muy acertadamente todo lo que hemos comentado, y yo creo que esos mensajes que has lanzado son precisamente el camino que tenemos que seguir y lo que tenemos que recalcar a las empresas, a los empresarios y a la sociedad en general. Hay que transformar la sociedad para hacer al final una sociedad mucho más inclusiva, donde todos podamos tener nuestro espacio. Bueno, pues vamos a concluir esta primera ronda con Beatriz Ávila Cobos, que es directora de Inserta Empleo en Asturias y Cantabria, y hoy nos va a acompañar porque es la coordinadora de un estupendo proyecto, el proyecto Pisadas de Dignidad. Nos va a exponer este programa como un modelo de intervención diseñado específicamente para personas con displasia, y ella nos va a contar la experiencia de este proyecto piloto, quizás, Beatriz, sí. Y lo que han estado trabajando, lo que han aprendido y en todo lo que tenemos todos que mejorar. Beatriz, estamos expectantes por oír. Muchísimas gracias, Pepa. Yo, bueno, mi agradecimiento de antemano por querer contar con esta experiencia a la que ADE ha estado muy presente desde el inicio, ¿no? Me hace especial ilusión también porque en el 2022, en este mismo espacio, presentamos por primera vez este proyecto piloto como una propuesta, entendíamos real, ¿no? Y acertada, como respuesta real a una situación de indignidad asociada a determinadas actividades y a las que pretendíamos pues poner un recurso en su mano, ¿no? Como todo el proyecto piloto nace con unas ideas y con unos objetivos concretos que vamos a repasar ahora, he querido traer esa misma presentación para sobre esas ideas iniciales, ¿no? Y propuestas de fases, incluso poder comentar la experiencia que hemos ido teniendo a medida de que el proyecto ha ido evolucionando. Aquí Eduardo me va a ayudar con el paso de diapos, te lo agradezco mucho. Bueno, empezamos ya porque el proyecto Pisadas nace como una alternativa de formación y de trabajo y de empleo digno para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo,
afines a actividades en los espectáculos denigrantes a la condición humana. Pasa, por favor, Eduardo. Estará por aquí María, la coordinadora técnica de la red Pisadas, que luego os explicaré y diré, Beatriz, y me diría, Beatriz ha quitado ahí algo al final. Bueno, he querido iniciar como iniciamos, ¿no? Efectivamente, a ese nombre ha evolucionado una coletilla y situación de especial vulnerabilidad. ¿Vale? Precisamente porque genera un elemento contextual a mayores que hace muy cierta y muy cercana esta realidad de actividades no dignas para todas aquellas personas con ADE que no siendo activamente, digamos, desarrolladoras de ellas, sí se encuentran en un marco en el que muy fácilmente pueden acabar recurriendo a ellas por una cuestión de una necesidad básica de vida y de recursos, ¿vale? Entonces, es un proyecto que está impulsado por el Patronato de Discapacidad. Fundación 11 diseña el proyecto y es Inserta Empleo la que lo gestiona a nivel nacional a través de todos los centros de trabajo que tienen en todas las comunidades, ¿no? Con lo cual esto permite una permeabilidad de acercamiento del proyecto a las personas con ADE que se encuentren, que sean demandantes o destinatarias de este proyecto allá donde estén. Por supuesto, es un proyecto que nace, y esto fue un gran acierto, de la mano y del conocimiento de la realidad que nos aportaban las personas con ADE. Desde el inicio, ADE España y Fundación ALPE nos acompañaron en conocer en profundidad cuáles son estas realidades, que conocíamos un poco de forma pues, superficial, lo que llegaban o lo que éramos capaces de atender en ese momento, y que nos permitió profundizar en diferentes capas y estratos de esta realidad. Es un recurso laboral para personas vulnerables, en general, dentro de la realidad de las personas con ADE, que en algún momento de su vida les puede situar precisamente esta vulnerabilidad en un acercamiento a estas actividades que entendemos no dignas. Aquí me gustaría reflexionar, y en relación con la primera presentación que ha habido en la mesa, sobre toda una controversia de contexto que acompañó también al nacimiento del proyecto, que era todas esas idas y venidas en prohibiciones, en reivindicaciones sobre el derecho a la libertad a hacer, ¿no?, o a practicar este tipo de actividades. Y ahí, en el proyecto subyace la realidad que defendemos desde el recurso, ¿no?, de la libertad de las personas a desarrollar las actividades laborales que quieran. Pero si bien es cierto que hay que analizar que para que esa libertad sea cierta, tiene que venir de la mano de un derecho, ¿no?, y de una justicia social que genere autonomía en la persona, autonomía de decisión. Sin eso, pues la libertad es francamente ficticia, ¿no? Este proyecto plantea esa nueva oportunidad de empleo siempre desde el paradigma y la perspectiva de los derechos humanos, y busca prioritariamente, y así se lo acercábamos a las personas destinatarias, poner el foco del empleo en la individualidad de la persona, en sus competencias y potencialidades, y alejarnos del elemento discapacidad, achondroplasia, como elemento colectivo del imaginario y que nos trae toda esa casi obligación o estigma, ¿no?, que implica y que nos venía a la cabeza, como explicaba muy bien Javier Albor en la mesa anterior, ¿no? Salgamos de ahí, pongamos el foco en ti como persona, evaluemos cuáles son esas vocaciones y esas posibilidades con ajustes razonables, ¿no?, funcionalidades, actividad, y empecemos a explorar. La clave de este proyecto se basaba en un itinerario absolutamente individualizado y con una tutorización muy personalizada. ¿Por qué? Porque realmente la achondroplasia es un elemento de la discapacidad que acompaña a la persona, pero convive con todo un contexto muchísimo más complejo y que incluía pues, dimensiones pues, desde la violencia de género hasta una pobreza estructural máxima, hasta todas aquellas que nos podamos imaginar que concurran en la situación de la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto requería un estudio pues muy profundo. Como objetivos del proyecto, siguen estando presentes a día de hoy, son un autoconocimiento y empoderamiento profundo, precisamente por esta
pérdida, ¿no? Se había producido en las personas destinatarias una pérdida, o quizás nunca llegaron a ella, ¿no? De pensar en sí mismo como personas potenciales para poder desarrollar sus deseos, sus ilusiones, sus vocaciones, ¿no? Ese elemento ha desaparecido y había que trabajar en ese autoconocimiento para recuperarlo. ¿Recuperarlo para qué? Para definir un nuevo objetivo, ¿no? En algunos momentos ese objetivo nunca había estado presente. Recuerdo el primer caso de la primera persona que se acercó al proyecto, en la que la entrevista un poco en profundidad que tuvimos con él, y le planteamos, bueno, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Qué has soñado hacer y quizás no hayas podido hacer hasta ahora, ¿no? Y la persona se quedó callada directamente. Llevaba 30 años vinculado a estos espectáculos, había venido desde el extranjero ya con toda una estructura montada y organizada para que llegara aquí a dedicarse a ellos, y nunca se lo había planteado, jamás. Entonces no sabía qué decir. Realmente no tenía ni idea. Bueno, en de nueva definición de objetivo tiene que ir acompañado de una formación en skillings y en formación técnica, porque tienes en cualquier caso que ser competitivo para luego llegar a esa dimensión de presentarte a las empresas y que la empresa pueda quizás hacer invisible esa dimensión de la discapacidad y poder centrarse en tus competencias y en el valor que tú aportas, ¿no? Junto con esta formación técnica, el último objetivo es esa consolidación en el empleo. Evidentemente, tal y como ha explicado Eduardo, no es suficiente con entrar, no es suficiente con tener esa oportunidad, es necesario generar una consolidación. Y con todo el despliegue de herramientas e instrumentos que quizás puedan provocar, forzar, vamos a decir un poco, ¿no?, esa entrada, es necesario que esa cultura de la empresa se adapte y sea conocedora de saber cómo trasladar a todos sus equipos ese cambio de mirada para que una vez que se haga esa incorporación, ¿no?, pues también el ámbito relacional dentro del trabajo favorezca las condiciones necesarias para que no haya una resolución abrupta, ¿no?, de la experiencia. Pásame la diapo 3, por favor, Eduardo. Mirad, ¿a quién va dirigido? Aquí también voy a poner coletillas. ¿A quién va dirigido? A personas con ADE vinculados a estos espectáculos. Ya hemos dicho que abrimos ahí rápidamente, en el minuto 2, diría yo, del proyecto, a esa situación de especiales vulnerabilidad, porque eran potenciales destinatarios, ¿vale? También decíamos que tenían que tener ese certificado ya de discapacidad, 33%. Volvimos de nuevo a abrir aquí al acompañamiento de determinadas personas que, no teniéndolo y teniendo derecho a tenerlo, ni siquiera se lo habían planteado, ¿no? Entonces también ha habido casos de acompañamiento hacia esa obtención, incluso por estos nuevos procedimientos de urgencia, ¿no?, que hemos podido aplicar en algunos de los casos. De nuevo, también estamos hablando de personas que se encuentren en situación regular en España, ¿no? Esa situación hemos tenido personas en el proyecto, y las tenemos, a las que seguimos todavía haciendo acompañamiento, en la que esa situación estaba ahí en un límite en el que en un momento dado pues se le ha rechazado todo un proceso que se había iniciado y ha habido que retomarlo de nuevo en una situación de asilo. Es decir, aquí lo comentaré después, gracias a un acompañamiento intensísimo de determinados agentes claves que nos han permitido hacer ese abordaje holístico, ¿no? De nuevo, abrimos ahí una nueva variable. La entrevista de orientación que hacemos habitualmente en los proyectos a los que estamos acostumbrados dentro de Inserta Empleo, bueno, pues tienen esa primera sesión, con mayor o menor duración, dependiendo de la situación y la dificultad. Vale, en este proyecto manteníamos y abríamos ese concepto de orientación sociolaboral, por aquí lo tenéis que abrir el prisma, pero tuvimos que hacer, os comparto, hasta un protocolo de cómo estructurar esa primera entrevista, que no se convirtió en primera, se convertía en 3 entrevistas, 3 estadios diferentes, para poder conseguir ese rapport con las personas demandantes. Había desconfianza, había muchos miedos, había también miedo a visibilizar la propia realidad que nos encontrábamos frente a un primer testimonio de vida, ¿no? Aquí quiero traer también, cuando hablamos de
esta caracterización de las personas, ¿qué nos planteábamos? Nos estamos poniendo el foco, habíamos determinado en 45 personas que estaban inscritas en un listado de toreros cómicos, otras 150 que no tenían licencia activa por aquel entonces, ¿no? Pero que sí la habían tenido y en cualquier momento podían volver a esta situación. Bueno, ¿qué descubrimos aquí? Pues una realidad bastante distinta. Había personas que efectivamente venían con esta realidad encima de la mesa, ¿no? Estaban identificadas, vinculadas y reconocían y perfectamente compartían contigo esa experiencia y querían explorar gracias a nuestro acompañamiento. Había otras personas en las que estas situaciones se daban porque las actividades vinculadas al toreo cómico se compatibilizaban y coordinaban constantemente, y en la mayoría de las ocasiones, con otras vinculadas, pues vamos a decir, por llamarlas de alguna manera, espectáculos para adultos, pero incluso alquileres de enanos. O sea, estamos hablando de cosas tremendas, ¿no? Subyacentes a una realidad aparentemente normalizada. No pensemos que estas personas, objetivo del proyecto, son gente exclusivamente en una situación de vulnerabilidad, de analfabetismo. No, 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 no. Y tenemos personas destinatarias que tienen formaciones. Y formaciones con las que podrían perfectamente buscar otras alternativas laborales, pero ese masking sobre sus potencialidades que genera esta realidad social y estigma, pues les había dejado ahí estancados, ¿no? Entonces han emergido situaciones mucho más complejas de las que podíamos imaginar. Y otras, ya por poner ese punto último que también nos sorprendió extremadamente, situaciones en las que ni siquiera la persona era consciente de que estaba inmersa en una actividad en la que se requería de su presencia o de esa participación exclusivamente por el hecho de la controplasia. Esta situación, aquí María estará seguro asintiendo con esto que estoy diciendo, incluso fue objeto de trabajo con los distintos técnicos, que ahora os explicaré, de la red vinculadas al proyecto. Por hacer ese análisis, conseguir determinar si efectivamente estábamos traspasando determinadas líneas con esa actividad y hacer entender a la persona en la situación en la que estaba. Es decir, ser reconocer esos derechos que le asistían, ¿no? Y que hacía antes mención la primera persona que intervino, Sara, interviniente de la mesa. Si pasamos a la metodología, Eduardo. Vale. Vale. En esta metodología requería este seguimiento continuo. Aquí voy a centrarme en la parte de qué hemos tenido que desplegar para poder atender estas necesidades. Pues una red, por un lado, una red técnica especializada, 45 técnicos de distintas comunidades a día de hoy. Enfrente de esa red técnica, una figura de coordinación, también con formación en psicología, para poder acompañar tanto al resto de técnicos de la red como a las propias personas usuarias en todas estas fases iniciales de adhesión al proyecto. Y fundamental, yo digo que es un proyecto una red de redes, tejer esas redes con otras entidades que han sido claves para el desarrollo del proyecto. Estamos hablando de Cáritas, Cruz Roja en un momento dado ha sido imprescindible, la propia Ecocenfe, hemos colaborado en distintos casos, en distintas comunidades. Bien, dentro de esta metodología se entendía que hacía falta un apoyo económico que permitiera pararnos y detenernos en estas distintas fases, ¿no?, de formación, y para ello Fundación 11 tenía una partida específica dentro del proyecto asimilada para establecer unas becas a razón de 667 € al mes durante un periodo inicial de 9 meses y con posibilidad de prórroga. Dentro de algunos de los casos ha sido necesario activar esa prórroga y bueno, todo esto nos llevó pues, a conseguir alguna de las inserciones que hay ahora mismo, ¿no? Este seguimiento a la consolidación al empleo la estamos teniendo en las inserciones que ya están teniendo lugar. Pasa un momentín a la siguiente, por favor, Eduardo. Vale, el proyecto tiene una fase preliminar en la que quisiera comentar y una fase de ejecución. En la fase preliminar tenía lugar esta presentación del proyecto oficial, la formación de la mano de las personas con ADE, de todo nuestro equipo técnico y un trabajo muy intenso de captación. Pensábamos que ese análisis de ese listados iba a ser suficiente. 1.250 personas de la base de Inserta Empleo estaban caracterizadas de alguna manera vinculada a las características de discapacidad, de acondroplasia. Ahí las revisamos todas, trabajamos con todas ellas, identificando qué casos podían pertenecer o no a esta situación.
y trabajamos intensamente en las redes sociales. Aquí Carolina también estará acordando de esos momentos en los que casi éramos el equipo de investigación de La Sexta, analizando, buscando, pudiendo llegar a esos casos en los que identificábamos y que a su vez podían ser altavoz, ¿no?, para otras personas. Y este ha sido un trabajo, os lo digo, verdad, es el principal reto ahora mismo. Pásame, Eduardo. Ahora hay 3 diapositivas que yo creo que, por sintetizar, pásamelas, vete pasándome, por favor, a la parte de donde tenemos la traza. Aquí, la evaluación del proyecto. A ver, vamos un momentito. Porque ya podemos hablar de eso después. A ver. La evolución del proyecto, vale. Una vez esta fase inicial hemos desarrollado 3 pisadas, que llamamos pisada 1, mi mejor ahora, para trabajar en toda esta vocación que os expliqué antes y esta búsqueda de nuevo foco. La pisada 2, en la que es esa formación técnica y de skilling para poder tener una oportunidad y ser competitivos allí fuera, con ese seguimiento de la red técnica, el apoyo de las ayudas a la formación que se desplegaba desde Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo, y la pisada 3, en la que llamábamos el futuro es hoy, ¿no?, que es donde trabajábamos con las empresas directamente. ¿Cómo? Haciendo un poco un guiño y enlazando con lo que nos contaba Eduardo, ese trabajo con las empresas no ha sido prioritariamente a través de ofertas de empleo, ha sido con candidaturas promocionales, porque era imprescindible sentarnos con la empresa para intentar asegurarnos de que estábamos alineadas, y la empresa con nosotros, con esa política, dentro de su propia política de inclusión, con esta apuesta por hacer caso omiso a determinados elementos más bien sociales y centrarnos en la parte competencial y acompañarles a quitarles ese miedo acerca del ajuste, ¿no? Todos, en general, todas las empresas tenían mucho desconcierto acerca de cómo vamos a poder hacer estos ajustes, y cuando hemos trabajado pormenorizadamente y de forma individual, ellas mismas se han ido dando cuenta que eran muy similares a otros que ya habían iniciado o desplegado con algunas personas que ya estaban trabajando en sus equipos. Me hace especial ilusión que prestéis atención a la mesa en la que hoy van a venir las empresas con unos mensajes, creo, muy alineados con lo que pretendemos en este proyecto. Hay otras empresas que también han sido invitadas a venir, algunas por cuestión de agenda no les ha sido posible y que ya están apostando por contratar a personas del proyecto específicamente. Y otras que también he de deciros que estamos en ese momento de trabajo conjunto. Hay que ser realista, ¿no? Y hay que también poner encima de la mesa que todavía necesitan un acompañamiento para hacer que ese tránsito y esa entrada en su empresa sea verdaderamente inclusiva. Aquí lo único que he querido trasladar en esta línea temporal es cómo desde la gestación en el 2021 del proyecto, en el 2022 hubo un punto de visibilización de la propuesta, la configuración de la red técnica con toda la implicación que tuvo, la difusión, como os he dicho, buscando ahí a las personas, a las administraciones, a la sociedad en general y a las propias destinatarios, sensibilización acerca del uso del proyecto. En el 2023 ya hubo una explosión de la actividad con 19 personas participantes. Os había hablado antes de aquellas 45 susceptibles. Bueno, 19 personas participantes efectivamente en el proyecto, en 10 provincias distintas de toda España, 6 ayudas económicas puestas en marcha en el 2024. Continuamos trabajando con 14 personas, esas 19 se incorporaron otras 3, es decir, nuevas, 17, 2 provincias más, en 12 provincias el proyecto, una ayuda más, con lo cual eran 7 las que estaban activas y 2 de ellas con prórrogas que acabaron consolidando en sendas inserciones. También hubo intervenciones que terminaron en un impacto social más allá de lo laboral, ¿vale?, con este tema de regularización de situación, de búsqueda de derechos en relación a la discapacidad, de violencia de género, recirculación a otros proyectos paralelos, identificando que ese momento era prioritario antes de pasar al momento de pisadas de dignidad. Aquí surgen alianzas imprescindibles, no formalizadas en convenio, pero sí en un trabajo muy intenso entre las 2 redes técnicas, que fue con Cruz Roja, y también nos tuvimos que sentar con el propio Patronato de Discapacidad para pedir ayuda en esto de las soluciones habitacionales, que estaban suponiendo un problema gravísimo
muchísimo a la hora de poder implementar estas 3 pisadas, que dichas así, uno en la cabeza se las imagina como un elemento lineal, pero nada más lejos de la realidad. Descubríamos que el momento inserción tenía a veces que anteponerse el de la formación para poder garantizar un entorno de actividad, de estabilidad junto con la ayuda. Es decir, todo esto también deciros que nos ha servido muchísimo para que esta huella, ¿no?, utilizando un poco este símil, esta huella de dignidad haya impregnado algunas, 2 concretamente, de nuestras propuestas desde Inserta Empleo y Fundación a los nuevos programas financiadores, y traer el elemento dignidad como parte de un proyecto que se basa en los elementos contextuales. Y ya finalmente en el 2025 tenemos más gente que está llegando a través de las personas que ya están con las que estamos trabajando en el proyecto, nuevas ayudas por aprobar y desde luego muchísimas ganas, un conocimiento más profundo, ser conocedores de que nos falta mucho por aprender y mejorar, y por unirme y alinearme con Eduardo, la clara evidencia de que necesitamos trabajar mucho más en red y en alianzas, en general, con otras entidades, con COCENFE, de la mano, con la propia ADE y, por supuesto, con el Servicio Público de Empleo y todas esas ayudas sociales imprescindibles para que este proyecto no sea un piloto y pase a ser parte transversal de los enfoques de empleo. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, yo creo que una experiencia estupenda y creo que hemos aprendido mucho, ¿no?, de esta experiencia práctica de cómo abordar determinadas problemáticas y cómo hacer unos proyectos integrales. Al final le cambian la vida a la gente, ¿no? Y yo creo que estamos aquí todos los que estamos en esta mesa, los que estáis ahí, para cambiar la vida a las personas. Vamos casi en hora, pero yo no me resisto a hacer alguna de las preguntas que quiero que me contestéis o me deis vuestra visión, ¿no? Vamos a intentar ser breves, pero sí no quería desaprovechar la oportunidad de lanzaros una serie de cuestiones que yo creo que nos dan un colofón a la mesa que hemos tenido. Desde vuestra experiencia, desde vuestro punto de vista, ¿qué creéis que es lo más urgente que habría que cambiar para garantizar precisamente un empleo digno de las personas con ADE? Empezar, quien quiera. Pregunta difícil, ya lo sé. Yo voy a poner encima de la mesa el cambio de la mirada sobre la condroplasia y conseguir apartar ese estigma. Es muy difícil porque es un acompañamiento histórico, pero sí deberíamos de esforzarnos en ese trabajo de concienciación, de acompañar y mostrar la realidad, ¿no? Ese cambio de mirada es lo primero, porque sigue estando en las personas y las personas son las que están detrás de las empresas, de las administraciones y de los recursos. Bueno, yo en mi caso me gustaría decir a veces el conocer, ¿no? Incluso la información y la sensibilización, porque muchas veces yo voy a conferencias en las que cuento derechos que muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene. Entonces, pues es fundamental llevar a cabo proyectos, etcétera, pero a veces no sé ni a qué tengo derecho, ¿no? O incluso conocer qué es dignidad en el trabajo, como decía antes. Me parece casi previo a todo lo que he contado antes, ¿no?, a hablar de ajustes, etcétera, pero si no sé dónde estoy y a qué tengo derecho, ¿cómo sé, ¿no?, si se cumplen mis derechos? Una visión muy interesante. Eduardo. Sí, yo lo único que pensando así un poco en las respuestas de mis compañeras, también un poco el cambio, como un poco el cambio de visión, ¿no? Es decir, que tengamos derecho, evidentemente es una obligación que tenemos que tener súper interiorizada, pero que no sea algo como negativo o impositivo, sino como algo que tenemos asumido como el derecho a respirar o a tener seguridad o Totalmente. Algo que esté asumido totalmente. O como cuando un arquitecto diseña un proyecto, como el caso de Beatriz, que ya sabe que
de forma totalmente natural tiene que poner salidas de emergencia, extintores y una serie de medidas asumidas, pues que sea algo natural, que todo el mundo lo tengamos igual de claro. Totalmente. Sí, y yo creo que, bueno, por lo que estamos viendo ya aquí, ¿no? Desde aquí, desde ADE, ¿no? Estáis poniendo muchas cuestiones encima de la mesa y se están avanzando. El tema de la prohibición de los espectáculos denigrantes, pues hasta 2023 no ha estado en una norma. ¿Cuántos años se llevaría pensando en ello y no se había conseguido poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es necesario, o sea, tener marcos es algo necesario para luego poder tener iniciativas que lo bajen, ¿no? Entonces, que lo bajen a tierra y que lo hagan realidad, porque sí, efectivamente, puede haber un corpus magnífico de derechos, que las convenciones internacionales te amparen tal y cual, pero tú ves que van pasando los años y las cosas no se mueven, ¿no? Entonces, al final, sí que es tremendamente necesario que, por ejemplo, viendo ese soporte legal que, por una parte, todo el tema de espectáculos denigrantes, pues ya lo tiene, se están prohibidos, pues que luego veamos que hay un programa que además ha dado una alternativa, porque lo puedes prohibir, pero es que la persona tiene que hacer su vida, tiene que ganarse la vida y efectivamente, pues gracias a que hay proyectos que trabajan en ello y lo hacen realidad, pues se puede luego escalar. O sea, siempre yo creo que la idea de empezar con actuaciones, las actuaciones innovadoras, empezarlas muy a lo grande, pues si luego no sale bien, pues puede ser el gran fracaso, ¿no? Entonces, muchas veces lo interesante es empezar en actuaciones más pequeñitas y que luego ese éxito pues se vaya socializando, se vaya poniendo de manifiesto para que se vea que son actuaciones que, por supuesto, que salen bien, que tienen su impacto y que es un recurso público que se utiliza bien. Cogiendo esta última reflexión que me parece como muy interesante, ¿cómo creéis qué alianzas se necesitan precisamente para que estas experiencias no queden en proyectos pilotos, sino que seamos capaces de escalar a un número mayor de personas con mayor éxito estas experiencias? ¿Qué alianzas habría que construir o potenciar o promover? Mira, y también cogiendo el elemento escala, yendo desde la escala pequeña y desde esta dimensión de actuación directamente, la optimización de los recursos por coordinación entre ellos, eso ya implica poner al por 2 o al por 3 ya, haciendo un símil con estos audios, ¿no? y el WhatsApp, los resultados que conseguiríamos, ¿no? Porque muchas veces observamos que, a pesar de existir muchos recursos, la persona, en ese tránsito por ellos, acaba picando a muchas puertas, se acaban retomando, incluso revictimizando, contando situaciones, ¿no? 70 veces, y ese partir nuevamente de puntos porque el equipo técnico del otro lado necesita también tener. Es decir, teníamos que buscar una manera que ya desde la parte de actuación, independientemente ya era del enfoque con restos de agentes, ¿no? Imprescindibles, pero desde este punto el poder trabajar de forma mucho más coordinada y conjunta para esa optimización. Y yo creo que es algo que también estamos planteando mucho y está en nuestro plan estratégico y un poco en los servicios de empleo, es el enfoque en la persona. Es decir, por ejemplo, en el territorio, que no tenga, vaya una asociación, que no sepa en esa asociación lo que hace en un servicio de salud y lo que no sabe lo que hace en una parte formativa y que podamos estar coordinados y que el centro sea la persona y que sepamos en un vistazo qué recursos está utilizando, cuáles le hacen falta, cuáles no tiene y que compensemos con los que no existen de forma muy concreta y muy específica. Yo creo que eso es, que cambiar esa visión sería estupendo. Yo considero fundamental a veces la organización, organizarse con otras personas, porque igual que pasa con el resto de derechos laborales, una persona individualmente no consigue tantas cosas como lo hace en conjunto. Entonces, pues sí, desde luego creo que es fundamental las redes y como pues han explicado,
pero creo que también es fundamental la organización y el papel que tienen muchas veces pues incluso los agentes sociales y las entidades que aglutinan a personas trabajadoras en distintos ámbitos. Sí, y incidiendo en ese tema, ¿no? De, por supuesto, la coordinación interadministrativa nos hace mucha falta porque, bueno, se supone que debería haber, ¿no? Cuando en todo lo que es la evaluación de competencias de una persona, esos equipos multidisciplinares, que lo hay, no lo hay. O sea, a nivel de los servicios públicos de empleo deberíamos estar colaborando y luego en la práctica no se nos da, con lo cual al final pues no estamos llegando de la manera que deberíamos, ¿no? Y es un caso claro de que está bien planteado en la norma, pero luego la ejecución pues tiene ahí su a lo largo de la implementación pues tiene sus fallas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que trabajar en la alianza y ver todo lo que se está poniendo, porque las estrategias, por ejemplo, las estrategias de empleo, las estrategias de la estrategia española de apoyo activo al empleo digno, todo lo que son esas estrategias, pues realmente salen en un Real Decreto y casi que como que ya te salen y ya ha pasado medio año y ya has perdido medio año y en ese sentido, bueno, pues digamos que sí que es muy importante que sabiendo que en el sector de la discapacidad, bueno, pues la ONCE a nivel europeo es un actor de referencia, no a nivel España, por supuesto, pero a nivel europeo, pues es un actor de referencia, pues yo creo que en eso un análisis de lo que a veces tenemos, publicamos y lo que es mejorable, es innovable y debería a lo mejor perfilarse de otro modo, pues yo creo que en eso pues es un buen momento, ¿no? para plantear todavía avances o profundizaciones en ciertos temas y es verdad, ya que la ley de empleo se le da un foco a la discapacidad que antes no tenía, pues yo pienso que ahora que ha salido la estrategia es el momento como de que los actores sociales, ¿no? Pues todo que se haga un análisis, porque realmente si no pasarán otros 4 años. O sea, yo estuve, por ejemplo, en unos grupos de trabajo de la anterior estrategia y ya pasaron los 4 años, ¿no? Entonces, bueno, que el tiempo a veces en política es como muy rápido y ya te viene la siguiente y es que no has hecho lo de la anterior, o bueno, has hecho una parte pero no todo. Con lo cual yo creo que, bueno, ese monitoreo también está bien que se haga desde la sociedad civil, muy importante. Muchas gracias. Estamos ya, creo que en hora, y no sé si tenemos que ir ya terminando. Tenía alguna cuestión más. Una última hora. Ah, perdón, sí. Tenemos una última hora. Gracias, María, coordinadora técnica de la Red Pisadas. Yo también hubiera corrido para decir esto. Bueno, acaban de contratar a una persona del proyecto Pisadas en Sprinter. Una de estas empresas con las que hemos trabajado muchísimo y muy cuidadosamente y la verdad es muy convencidos en ellos. Y otra noticia te doy yo a ti, Virginia. Este viernes en Primark también Daniela de Asturias también empieza dentro del proyecto a trabajar. Entonces, bueno, ante estas noticias de última hora yo ya no tengo nada más que decir. Ya os decía que la mesa iba a ser muy interesante y hemos terminado con muy buenas noticias. Muchas gracias a todos.